Buenas tardes, yo les voy a hablar el día de hoy acerca del libro Historia de la Arquitectura. En la segunda parte de Sentando las Bases, específicamente el capítulo 13, que es Nacimiento de las Naciones, Europa después de Carlomagno, en la que hablaremos de la transición del mundo romano al medieval y cómo el feudalismo hace que sus centros culturales consideren ahora la arquitectura como un arte público. Vemos también la iglesia románica con sus componentes y características más resaltantes. Luego hablaré sobre el desarrollo de la arquitectura cristiana hasta la llegada del estilo románico. Con la caída del Imperio Romano, Europa entra en una etapa de transformación eh, donde la iglesia asume un rol central y las basílicas cristianas se convierten en los espacios principales del culto. En el Imperio Bizantino, construcciones como Santa Sofía combinan luz, espacio y simbolismos religiosos. Luego con el Carlo, Carlomagno y los etonianos se intenta revivir el esplendor romano con iglesias más organizadas, torres y espacios jerárquicos. Finalmente, en el siglo XI surge el románico, el primer estilo unificado de Europa. Se caracteriza por muros gruesos, bóvedas de piedra, arcos de medio punto y una arquitectura monumental, pensada para inspirar respeto y transmitir el mensaje espiritual de la iglesia. Ahora yo les voy a hablar sobre las iglesias románicas. Estas iglesias no eran solo espacios para rezar, pues según el historiador Spiro Kostov, también eran el centro de la vida del pueblo. Era una forma de demostrar el poder de la iglesia, históricamente hablando. Lo primero que nos llama la atención de estas iglesias es que es más llenos que vacíos. Sus muros eran muy anchos, hechos de piedra, lo que hacía que sus ventanas sean más pequeñas, con un interior muy oscuro, pero también a la vez espiritual. Se usaban arcos de medio punto, lo que formaban las bóvedas de cañón y a la vez sus bóvedas de arista. Estas estructuras eran sostenidas por sus contrafuertes para soportar todo el peso. Todas estas iglesias hacían que se transmitía la solidez y su permanencia. En cuanto a la forma, muchas tenían la típica cruz latina, con su nave central y sus naves laterales, un ábside donde se encontraba el presbiterio y sus absidiolos. Por último, la decoración. Sus fachadas y capiteles estaban llenos de escenas bíblicas talladas en piedra, al igual que los pórticos. El pórtico de la Gloria se hizo muy famoso y fue usado en varias iglesias. Estas contaban historias y eran ilustradas para enseñar al pueblo, ya que en su mayoría era analfabeto. Al final, la iglesia románica es mucho más que un edificio. Es una forma de comunicar ideas, creencias y poder usando la arquitectura más que como un arte, como un lenguaje. El contrapunto italiano. La República Marina de Pisa puso sus esfuerzos en la catedral en honor a la Virgen, la cual inicia en 1063 y se inaugura en 1118 por el Papa Eliseo II. Esta era un efecto de filigrana de mármol, uno de los grupos más famosos del mundo. Su característica es el más alto logro italiano del periodo románico, resistente, luminoso y ligero. No tiene torres de pánico ni apocalípticos. Las tres puertas de entrada están en un friso medio de un punto ciego. La planta es más paleocristiana. Se dispone en una gran cúpula elíptica. La arquitectura en Italia es híbrida e impulsiva. Tiene el estilo gótico, efectos perversos espectaculares. Consideran la iglesia como espacios públicos, muestran obsesión por la superficie. Algunos ejemplos, Martolona de Palermo, San Marcos, Santos Apóstoles, Aquitania. Estas cuentan con características como planta central redonda, poligonal, una copia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Deambulatorio en los dos pisos. 4 sepulcros más antiguos de Inglaterra. Ahora bien, hablemos de los bapisterios, que es arquitectura de tumbas. Estos son edificios cupulados en el periodo románico. Existen solamente en Italia. Vendría a ser Pisa, República de Tumbas, Florencia, Grande de Bapisterios. El Atrium paleocristiano.
El material cambia a medida que se acerca al toscano. En conclusión, podría decirse que Florencia sería el origen del Renacimiento. Y para concluir, la arquitectura románica marcó un momento muy clave en la historia de Europa, pues fue mucho más que construir solo iglesias. Era una forma de expresar la fe, el poder y la unión del pueblo en una época de cambios constantes. Desde Carlomagno hasta Otón I, estos edificios ayudan a formar una nueva identidad cristiana, y cuando el románico floreció y se hizo más fuerte, lo hizo con sólidos, hechos de piedra, con bóvedas pesadas y esculturas que cuentan historias. Pero en todos lados no se vivió igual, pues en Italia ese mismo estilo se sintió un poco distinto, más claro, más clásico, más conectado con el pasado romano. En el fondo, el románico es eso, una forma común de construir con muchas maneras de interpretarse. Una Europa que empezaba a hablar por sí mismo, pero cada región con distintas cualidades.